Weather's perfect. The vivid yellow and the red and the green are perfect too. And we're all set for Group C to get started at the 2026. 5. This is game 1 at the venue where the final will be, New York, New Jersey. Morocco with the kickoff. As Brazil gets started. Go live. Go live. The fuck? Tactically close as possible to him. Morocco. Attacking football right now. Just forward, brought to end by Douglas Santos. All English club centre-back pairing for Morocco in Fulham's Issa Diop and Shadi Riyad at Crystal Palace. Unai. 1v1 there with Santos, isn't it? Just like a forward or a midfielder, you want a good touch of the ball first. But as a defender, your first one-on-one, you want to win that tackle. And you fish that. Carlos had a smart ball cut. Yo, Echo, connecting the sound that was doing in Seen it all, done it all, won it all. And showing extra sign of animation and excitement. Brand new challenge for him at the age of 67. Broken Morocco. Now committed by Roger Ibanez. As we heard from Tim Vickery pre-match, it's a bit of a surprise selection. Both fullbacks, Ibanez and Douglas Santos, came a bit out of the blue. Well, set on the other side, Santos winning his first challenge. Ibanez didn't. He's given the free kick away in a dangerous position. Attack to the ankles of Bilal Canus. Former Leicester man is going to take the free kick. Wasted free kick. Almost came to Morocco's aid. Mazraoui. Let me know how it sounds. It's a Junior and Igor Thiago trying a little bit of a squeeze on the Moroccan players, but they are a very good team with the ball at their feet. Can you hear the Nini? Go off of themselves straight away for the ball. No one hiding at all. Straight away. He wanted a foul and the crowd wanted a foul because his shirt was being pulled. He thought it was a foul.
Vanias with the header. Alcanis with the picker. On Unai. Obviously this for Morocco. Snatched away from Unai, but he recovers. Hakimi, who will play such an integral part in Morocco's attacking play from right back, just as he does for Paris Saint-Germain. It's Morocco made by far the brightest start. It's a bit of a hack away. Na Morocco wako kwa box ya Brazil sana. Exchanges and that will please Mohamed Wahabi no end. Taking the game to Brazil only. Looking very comfortable on the Ati you're nervous. There's nothing to be nervous about. To Guadi again. Here's Masraoui. Morocco to Portugal last World Cup. Sikujua. This touch is already giving Roger Ibanez a real... Aya. Na so wana apply pressure. Brazil wana pressure. Aya, umtu wangu kwa hii game. Aya, ndio hiyo bao. Kitu. Brazil rocking a bit. Where? Great play that was from Masraoui down the left-hand side. The way he went past the defender. Pulled a brilliant ball back to the edge of the box as well. Aya. Bude ni moto. Hii game itakuwa ni Osowe tunadhani. Wewe, hiyo sasa ni ball gani? Haya ndio sasa Brazil inaweka pressure. Bado. Bude ball iko kwa half ya Brazil. Morocco is applying pressure. Ndio hiyo. Go! This close ball ingia. Unaona, ndio maana niliambia niko nyuma. Unatumia nini gani kuona ndio nikuwe the same pace na nyinyi? Mna watch nini nikuje tukue the same na nyinyi? Matumia app gani? Sema haraka. Lost control, never had control. Morocco once more. Natumia what's it called? Hiki inaitwa nini? Ati imehang. RBTV, natumia RBTV. That's what they've got to do. They've got to keep hold of the ball because since the game started, they've been under pressure. And every time they had the ball, they're giving it back to Morocco. Brazil fans are responding by trying to get their team going. Ibanez. Need to dig in to keep it clear of Guadi. Shot pings against the Falcao to Masraoui. You're just chatting his arm really with the effort. Morocco very neatly and pretty gracefully starts to sweep it forward again. Guadi's really catching the eye already. Now the shot towards Alisson's goal. You want to see what I'm seeing? Whistle here and give Brazil the decision. Well, they had two or three times where they chose not to have a shot. I think it could have come a lot earlier. You're making contact like that. Hakimi, when you're going in, you're going to give the free kick away. Hakimi with fond memories of his last duel with Vinicius Junior. It was almost finished last July. It was in the Club World Cup semi-final, and he was part of the PSG team that beat Madrid 4-0. Vinny Junior got the hook just after the hour mark, so Hakimi won that one. Chelsea had the last lap on PSG. Very early, I know, but
two or three occasions already, Hakimi being gone down that right-hand side. This time it's Lucas Paquetá who's lost the ball. And another opportunity. Unai sidesteps one challenge. Then he had 3 more to get through. There was an opportunity to... Time yangu ni 9:59. Say it's 10 minutes as we speak. 10 minutes as we speak. 10:03, 10:04, 10:05. On your side. But no, this time, again, Brazil sloppy, losing the ball. He's not getting a free kick for that. Should have got his shot away a lot earlier. Oh, you're at 11. Alcanis played a big part in that. Alcanis, Elanoi, Boadi, Diaz. They're really catching the eye early on. They're winning the midfield battle. Without doubt. It's very sloppy, and again, Brazil giving the ball away in midfield, putting themselves under pressure. Sagari. It's come to Unai. Boadi. Boadi plays it back to Diop, and the Moroccan fans are giving it the Olays. 11 minutes in against Brazil. They're enjoying it, and so they should. They've made a really, really good start to this game. They've been the best team by a mile. Look far more comfortable on the ball, comfortable in what they're doing in terms of their system. Here's Alcanis. Yeah, please get me some tea. Someone is going to make tea. Get us some tea. All of us, get all of us some tea. Coffee will be better though. Nice and quick. With Lucas Paquetá, he draws the foul and a little bit of respite again. As soon as he touches it like that, Bruno, I know more than most. I watch him every week. He's very, very good at that. Oh my, Ayu Boadi. Made his Lille debut in October of 2023, 3 days after his 16th birthday. Currently doing a maths degree. He's a great button. Actually, Carlo Ancelotti's son Davide will be watching him closely. He'll be his Lille boss next season. Match next to that today for Brazil. Those stats tell a story, don't they? 6 Morocco attempts to the 1 Brazilian one. Good possession as well. But for all of that, nothing to worry Alisson yet. Not yet, not at all. There's one thing that they'll have to improve on, look to improve on. Everything else has been good. Lucas Paquetá, chased by Alcanis. Vinicius Junior. I think he makes his way a little bit long. Vinicius Junior. That's his first run. It was missed. Hey! That is better. He was a chance. Oh, goodness me. You can just hear the roar of anticipation when Vinicius Junior gets the ball because they want him to run at the defender. He did that and get the ball in. That is a great ball. Thiago should have done better. Just gets it all wrong. He tries to glance it to the far post. Doesn't make the connection that he wants. Big chance. One of the big surprises of the Brazil lineup, named ahead of Manchester United's Matheus Cunha. Genuine target man. Genuine goal threat, having scored 25 for Brentford in the season just ended. And for all of possessioners, they've seen how well Morocco have done in the early part of the game. The brilliance from Vinicius Junior. Can do that any time in the game, can't he? You can just hear the roar of the crowd and he responded to that. Ona, game yangu imesimama. Kitu imesimamisha hata si hatujui. Ai, izimiki. Mazime hapo. Ai.
On your side ni dakika ngapi? On your side nasema dakika ngapi sahi? Yangu ni 14:45 yako? As you mentioned, a historic season for him at Brentford and inches away from giving Brazil the early lead. His positioning was great. Starts a little bit deeper. Sure they wouldn't mind a couple of those guys out on the field. Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos. Hey. Multiple World Player of the Year awards and whatever sweep that was. That's this control of Unai. Gabriel getting a bit frustrated for the lack of options he had. He's on a field in a match for the first time since missing that decisive penalty in the Champions League final. Consoled immediately that Marquinhos, despite the fact that Marquinhos had in that moment won the Champions League final with PSG. Marquinhos knows how it feels though. It was his missed penalty that saw Brazil go out of the last World Cup in the quarterfinal against Croatia. Hakimi wins that duel with some help against Vinicius Jr. It's a part of the storyline as well. The two captains, Marquinhos and Achraf Hakimi, have been teammates for the last 5 years at Paris Saint-Germain. As Rafinha said at one point, Umesema mna watch na nini gani yenye iko mbele yangu iko nyuma? Mna watch na? No small part because of not just their success in the last World Cup, but how many high-profile players that they have been able to get out of their diaspora. As you mentioned, only one player actually born in Morocco, this Moroccan team, and only 2 raised in Morocco. Bono, the goalkeeper, is actually born in Canada. That stays in play. Vinny Jr. And the fans on the far side of the stadium all stand up when he's on the ball. Lucas buckets off. Lifted by Casemiro. Rafinha off the chest. Hey! And if Bono wants to go quick with the cut the other way, he mishit it though. Yep, come to that point, John. If we both saw it at the same time, the fans come to their feet. I have to take my headset off just to confirm. It's actually not a super loud atmosphere out there yet. The Moroccans are louder, and I'm wondering if it's just a sense from some of the Brazilian fans right now of to entertain us and give us something to get excited about. And Vinny Jr. is certainly a player that can do that, but there's an element in the waiting right now, and the cheering is coming a lot from the Moroccan fans when Brazil is in possession. Another casual turnover there. And ll'iaBlee, who's here with us, reporting on Brazil, that was a part of our conversation with her before the game, is how many Brazilians are watching this game kind of with their hands in front of their face and just parting their fingers. Not a ton of confidence at home about this Brazil team. Good work by Thiago to win that ball away. Into the middle for Rafinha. Trying to slip it through. Vinny Jr. took the Achraf Hakimi, breaking that play up at the last moment out for a corner. Well, Rafinha's been a bright spot for them. If he can find these positions where he can just get turned and face the field, and it gets runners off him. Hakimi thought that Vinicius Jr. was offside, but he was actually kept onside by Masraoui on the near side of the. Couldn't quite get the ball out of the spokes, but it's clear behind. It's going to be the first corner of the game for Brazil. No rush to walk over and gets a drink of water before he sets to take this. The sun is right in his eyes, but it's not going to affect any of the players waiting for this ball. Swung into a good spot, head right at the top of the box. Vinicius Jr. closed down, pockets off balance and blocked. Sema kweli Brazil imeisha. Hii ile Brazil ya kitambo. Hii Brazil haina talent. This Brazil is very beatable. Very beatable. This Brazil hii ni fa.
more or less in 20 minutes, two very distinct periods of momentum, one for each team. You're going to get that a lot through these tournaments where sometimes a team's ability to ride through the momentum when they don't have the ball and suffer a little bit are the teams that can go far in the tournament. Heat, travel, the amount of games, the workload, the intensity of the game these days, that's a very underrated part of the game. Aquino is running open to the far side. As there comes suicide. Bao. Mshaona bao ama bado? Bao Buda. Bao. Why? Kitu. Na nimesema tu hapa sasa hii Brazil is beatable. This Brazil is very beatable. Anapigwa. Wow. Africa is shocked. Wow. Hey. Mama. Wow. Hey. Haya. Hiyo ni bao poa sana. Clean. Very nice. Hey. Woo! Morocco, the deserved winning team at the moment in this match. They've been excellent through 20 minutes. Kali. These last are a great example of the players Morocco has gone out and found. Born in Spain, raised in Belgium, playing in the Netherlands since he was a teenager. Coming off a career-high season for his club, PSV Eindhoven. It's already his 10th career goal for Morocco. Mafansa wa Morocco ameamuka sasa. Now it's the Moroccan fans as Carlo Ancelotti looks on and plots a solution. They're up on their feet. Saibari. They're dancing. Awa ni Saibari. Piga hii team. And that is how we're going to go into the hydration break, with the Moroccans making most of the noise here in New York, New Jersey. This hydration break is powered by Powerade. Ismail Saibari, Route 1, straight down the middle. The difference right now, Morocco with the 1-0 lead over Brazil midway through the first half. Mbaya. Hey. Mbaya. Is David's backyard ready for the FIFA World Cup? Maybe he'll build it like Beckham. Yeah. Brilliant move here. David's going to the Home Depot for the assist. Hey. Or watch it all happen just like Josh. Very happy to help. Two croissants, please. Yes. You should use the active cash Visa credit card from Wells Fargo. Good call. I'd love to pay. Earn unlimited 2% cash rewards on purchases. That's scoring like a 2%er. The active cash Visa credit card from Wells Fargo. Terms apply. I think they gave me a yellow card once. While the world sleeps, the legends rise to fuel their dreams with open eyes. They train in quiet, out of sight, and give their all, day and night. To train, to fall, to rise to power. Not by chance, but by one's own power. Power your legacy with Powerade. Tuesday, the biggest World Cup ever continues on Fox. Mbappe leads France into the spotlight. As Лиабле take on Senegal. Then it's Messi and Argentina.
World Cup continues Tuesday at 2 Eastern on Fox. Fascinating contrast the two coaches. Not that it really should be a surprise, but Carlo Ancelotti, Mr. Cool, Mr. Calm, Mr. Unflappable. Mohamed Wabi on the other side was the far more animated of the two as the coaches were getting those opportunities. And, you know, as we said, it's going to be a part of this. Does the hydration break come at a good time for one team or the other? And maybe it seems like it might have come at a good time for Brazil. It did, because now they get a little bit of a tactical tweak, and we'll see what they do right now. The first thing I see is that Rafinha's come out to this right-hand side. Paquetá's gone into the middle. This looks a little bit more like a 4-2-3-1 from Ancelotti. The other thing was, as soon as Ancelotti was done, Brazil were ready to go. Yeah. A referee, Vincic, was saying, look, you guys have more time. They said, no, we're ready. Let's see if we see a change out of the break. Yeah, we should have watch parties. We will have watch parties. Lazima, we have to have watch parties. Oh, no, Lazima tutakuwa na watch parties. This is very interesting. This is quite fun. Me, I'm enjoying this. There from Slavko Vincic, who was more inclined to just let them play, but Vinny Jr. took a bit of a late kick there from Achraf Hakimi off the ball. Vinny over gets the pass for Roger Ibanez. Ancelotti, again, you take over this mantle of Brazil, this most successful team in the history of the World Cup. The last time Brazil lost their opening game in a World Cup was back in 1934. That was back when it was a straight knockout tournament, so they lost this game, and that was it, they were done. They were sailing back home. Nobody appealing. Open up to the far side, Achraf Hakimi now. Brazil backing off. Hakimi. Piga. Hakimi. Lightning quick counter-attack, and Hakimi's hard to catch once he gets going. Picks up speed, just driving at the back line. As we go look at the ref cam here, he has a great look at it. Gabriel just makes himself big enough to force Hakimi into a decision where he tried to take it across the goal. Big challenge, Allison. Already the 8th attempt of the game from Morocco, more than twice as much as Brazil. Casemiro rides the challenge. Nice. Flat into Mulinawi, or was that Wadi, in fact, and lost out. I think Masraoui. 20. Push. Driving forward. Brahim Diaz had the assist on the goal. Hakimi. When the sun could skip through Dos Santos. Part of why he is the coach, why they made the coaching change, was the idea that the Moroccan fans and the Moroccan media, yes, we're winning, but we're not winning well. We want to win in a more artistic way. We want to evolve the style of play. That's certainly what they have done. Much more attacking than even Brazil have been, as Brahim Diaz has fouled. Another dangerous free kick coming. What? See the way the sun is setting behind that one corner of the stadium. There in East Rutherford, almost the entire field. Morocco scores. Hakimi stands over the free kick. Everyone back to defend it in the box for Brazil. Wadi's got some space here if they want to blow this one back for direct strike. They've got a couple lining up at the top of the box. Shabana FC. Kichwa bao. It's going to be sent out by Gabriel. It's a good open look there. Aya. Diaz. Aya. Man. One right back. Brahim Diaz. Paquetá's been struggling in this game. Some really just easy mistakes. And there's another one. Straight off the bat. He's had so many turnovers. He can't find his rhythm, his feel, his position where he needs to be within the game. Is that going to run back to Bono? But it speaks to the fact that even Carlo Ancelotti's had him on the right. He's got him in the middle. He's trying to move him to find him in the game, but he just looks off the pace. The biggest difference in why Morocco winning right now in midfield, they just have mobility, power, athletic.
athleticism, they're running all over Brazil. Raheem Diaz again. Ah, yeah. Get through all the way clean on Gabriel, but it's one immediately back. The Brazilian fans in this building are completely Wọ́n sẹ́ the guy alikuwa jaribu kufake na pass huko ingie huko. Anytime they give this ball away, but not Ah. no one in red. Hapa eh. Brazil are actually the opposite to that. We've got to liven up here, Brazil. Being run ragged. Nine. Was that Tom Brady we just saw that? I think it was, yeah. Sawa Mark, I am so down for that. I am very, very, very down for that. 100% down for that. Ah, that would be fire. Ah, yeah. That would be so fire. Can't wait for that. Ah, hiyo nangoja. Ah, I don't understand nafurahi sasa. Massively familiar with the work of Foot Crunch. Manze, kichwa tufefe unaona? Morocco are bad, man. Haya ndio hii. Brazil. Very familiar with his work. Chance to do some more of it. Oh my God! Namuno bao. Wow. Yeah. Eh, woni vini. Wow, woni vini. Mse. On his first game of World Cup 2026. Hey! Kombora mpaka kwa net. Woni vini. A flash of Brazil number 7. Wow! Just brilliant. You've got that ability. Bruno Guimaraes a little bit. Haya. Wewe. Yani ni 1, 2, piga. Hey! Okay. We have a game now. Watu wangu. Hey! That was bad. What Brazil have done is very little, but the two pieces of magic have come from Where? the guy there. The cross in for Thiago, which he should have scored, and that brilliant finish. Hiyo ni bao. It's 50 to continue game before the third jam. So it is 10th goal. God damn. End of this tournament. Sasa tuko na game hapa. On that evidence, he looks in the mood. Somebody needs to be in yellow. Well, if that doesn't liven them up, nothing will. Tuko na game hapa. We have a game. Brazil 1, Morocco 1, and the open nature of the game continues. Here's Unai. Battery ni ngapi? 37. So. Are just enough on it for Hakimi, who's just been called by Vinicius Junior. It was only a glance, but enough. Well, when you've been under huge pressure like Brazil have, you're looking to your star man to say, bail us out here, because we've done nothing in this game really up until now. And all eyes are on him. Everyone's looking at him to produce something very, very special. And he did just that. Hiyo bao ni kali. Vini ni mnoma, Vini ni mbaya. Shows you where all the greatest players on the biggest stage are drawn from. A sumptuous assist from a man from Madrid for the Morocco goal. And then a bit of individual brilliance like that from another. Who plays at the Bernabeu for 1-1. Jose Mourinho. He's going to have some good players to work with. Hey! As if he didn't know. Ulakote! Shit! Not a bad bit of goalkeeping. Something away to mess around with. It's really good goalkeeping. That's what he had to do. We had to come to make it, and he did. Bono.
Rafinha saw that he was thinking about the pass out to Masraoui, so he cut off that route. It's all the way through to Ellison. Well, we thought it was going to be good. It hasn't disappointed, has it? Really good. You've got a Brazil hat on, you might say not for the right reasons, but for us it's just perfect. This is a test of Morocco's mettle now. The Brazil fans have a Sawa Mark, sawa. I've heard you. Nimekusikia mtu wangu. players in anger 3 or 4 minutes ago. Now throwing them at them, cheering at them. Got them back on side. I think you might have gone too early with your Brazil opening game stat. Over the head of Roger Ibanez. You get like that now, just because I nicked it from you. There's the changing emotion writ large across the features of Mohamed Wabi. Led the Moroccan under-20 side to win the under-20 World Cup as recently as last October. So quite a rapid rise through the ranks of the Royal Moroccan Football Federation. Twende ngumu. Panga game. Saibari. Panga game. Lanui. Dion. Kimi. Foul. Brahim Diaz. That's going to Hajaita hawezi kosa kuita. That's a foul. card of the game. Bana. Delivered to Casemiro, who's not been quite on pace from the start. No, not at all. The referee let the first one go, and then a second or two later, Casemiro did that. And you can't let that one go. We just need to get up to speed with 1 or 2 games. Let's be honest, the second half of the season for Manchester United has been excellent. Bow. Morocco scores. The Brazil players are focused on defending again. Fulham's Issa Diop, Crystal Palace's Chadi Riyad joining the attacking party. No, they don't. No, they don't. They don't score. Individual goals. He's the main cheerleader on the field as well. He's whipping up the crowd at every opportunity. Nothing whipped them up more than this. Vinini mbaya. Vinini bad. Bad man. It's just the way he shifts it onto his right foot. Know what he wants to do. But knowing what he's going to do and trying to stop him are 2 different things. Does it so quickly. Free kick. Contested by ｌiablle'e. Vinicius Junior. Lucas Paquetá. Back with Casemiro. And across to Marquinhos. Rafinha trying his luck down the right-hand side against Masraoui, who's got his measure. Hey! Nicely Hey! by Lucas Paquetá. Wango. Guimaraes Foul. to keep it. Aya. Guitar goes back in to win it. Morocco inaenda. Shit. Saibari, whose breaks aren't that good. Another good fight in there, bloody, you know. More than holding his own in that midfield. Where am I watching it? I'm watching it at RB. Diaz on his Madrid colleague, Vinny Junior. Where am I watching it? I'm watching it at RB. Goes Vinicius Junior again. RB TV Plus. It's an application. RB TV Plus. RB TV Plus. Brazil now are responding to the beat of their supporters. But kuna Usine, U alafu CINE. Usine is almost better. Building a rhythm. Got to get hold of a better Thiago, and that ball goes in from there. Can't afford to have another
Morocco touch. You can't bounce off him like that. Marquinhos. Difficult one for Rafinha, watching it over his head, and Warner had the advantage of watching it into his gloves. I don't mind that though from Casemiro. At least he's now looking for that forward pass, the first time forward pass, rather than getting caught on the ball like he has done 3 or 4 times. Casemiro. This is Junior. Stopped in his tracks by Hakimi. Uni nani? New York's mayor. Yeah, mayor wa New York. He wasn't even on the list. I'm happy with myself for that one. I'll give you a pat on the back for that one. Neymar muongo. I know who he is. Mtu ameumia lakini ajifanya tiana injury ndo aende World Cup. Morocco with the ball. Morocco with the ball. Hey, mistake. Okay. Ball Morocco. Morocco charging. Hey. 3 on 4. Hey. That was a good cross. Lakini no one was home. No one's home. Great fist of clearing once more. They've got a free kick there. Lucas Paquetá just waiting for the inevitable contact from El Ainoui. Yeah, he knew what he was doing, didn't he? Just holding himself for that split second and waiting for that contact to go over and winning the free kick. Rafinha. Neymar was injured even before he was chosen to the Brazilian team. Anaingia and their first workout Neymar ameumia na injury. Huyo ni mtu alikuwa ameumia hata before ingie zoezi. Sijui mbona ningangana kuenda. Backs played 7 years in Russia. Here, a lot about Russia as a football nation just at the moment. And 7 years in St. Petersburg. Yendi mahali. Good defense. He's trying to win a corner. He's stopped. He's kept the ball away from Good defense. free kick. No. Still got the ball though. Good defense. Trying to win a corner again. Guati. Yeah. It's cool, but then he got very fortunate in that he didn't stick with Ibanez. Ibanez then finds himself on the wrong side of fortune. The referee says that's a foul on Brahim Diaz. Yeah. Second yellow card. I don't think he had too many complaints. I think he knew what he was doing. Brahim Diaz was away. Yeah, Oh yeah. absolutely. Oh, Brazil would have been shocked if Neymar didn't go. Yeah. Okay, good. So I predict Neymar will start playing in the knockout stages. Okay. We'll be watching. The world will be watching. International cap. Casemiro. Mirage. This is Junior. Stopped by Guati. Nani. Finds Diaz. Diaz played the ball into the space, chased it himself. Now he's in trouble. Rafinha. Yeah. Hey, refa. See the reaction of Bilal Al-Khanousi. Thought it was a good tackle. No foul. No foul, referee. No foul. Wrap himself around to get the ball. Yeah, he did. Yeah, just about to say that. He didn't end up getting the ball, but he had to make contact with the player. In doing so, But do you think Neymar will bring anything different to the game? to the 45th minute. Do you think he's gonna be that effective? Because kama ametoka injury, chances are he will not be that effective. But we'll wait and see. But I don't think atakuwa effective sana.
kutoka injury na upate knockout stage ni watu wanataka kushinda. It's gonna be very very hard for him. You're going to have 4 minutes, at least 4 minutes of additional time at the end of the half. Duarte combining nicely and improvising well to keep possession of Morocco. Hakimi plays older than his 18 years, does Duarte. Been really impressed with him, running off the ball as well as on the ball. And a really vulnerable Brazil on the counter-attack. As soon as they lose that ball, with the pace and the energy that Morocco have, I feel as if they can hurt them. Diot steers it back, ball his way. The greatest of clearances from Morocco's greatest ever goalkeeper. Another skill from Lucas Paquetás. Hot! Appreciated around the stadium. Douglas Santos. Hey! Paquetá! Man! Spring into action, Brazil have a corner. Went for a spectacular. The ball was behind him. Just see him sitting there. That would have been a good goal. Hey, that would have been one of ones. His mind up and decide what he's going to do. He tries the spectacular. Just tries to guide it into that far corner. It's a good save. Just a little bit more power would have done it. He is giving himself the maximum possible distance of a runner. It isn't a big one. Iko. Whips it across to nowhere. Goal kick Morocco. Marquinhos begs to differ. Such a wicked ball to deal with. Pace in and then the flick on. You're just hoping that someone in a yellow shirt is going to get on the end of it. Just can't. Marquinhos' claim was never going to gain any ground. The new FIFA laws on corners are that corners that have been wrongly awarded can be overturned, but you can't give one that's not been given that should have been. Nani ako huko? Umse anapasia nani? Hewa. My explanation made sense, and neither does the director to me. If you know it's a corner or goal kick, just give it a call. Puliza ball, ball irudi kwa ground. Hii ball ya hewa mimi sipendaga. Vinicius Junior. Ndio huyo. Ndio huyo. Foul. Running to Ah, It's Hakimi. Hakimi's not foul. Yep. That's the benefit of a referee's whistle, which you can hear the Brazilian reaction around the stadium too. Free kick Morocco and a little glance up at the big screen and at the clock. Most importantly from Hakimi. Good defending, really good defending from Hakimi. But you can hear the raw demand. Look at that, Alan. And that's what Vinicius Junior's arms are up in the air for. Yeah, he's high. That's exactly why. It's a tough one to spot for the referee, though. But I was just about to say about the expectation. You can hear it, can't you? He's their guy. As soon as he gets the ball, Vinicius Junior, there's a roar. They want him to run at the defenders. Allison. And that's it for the first half of... Hebu niambie, nyinyi mna watch na gani? Pia mimi ni update yangu. Nyinyi mmeenda half time mbele yangu. Well, I hope that's given you Mnatumia nini gani? Pia mimi ni update yangu sasa. encouragement to keep your long Saturday night going and get yourself ready and pumping for ATV Scotland later, because what a first half that was. Two superb goals. Saibari opening the scoring for Morocco. Thoughts on the game? 2 minutes later. One just as I think- good, if not better. I think it's a fair game. Honestly, kuongelea hii game, what I am seeing ni so far what I've seen is they are both just almost as powerful as each other. I think they are matching each other talent wise. Talent wise wana match kusema kweli. Hiyo ni kitu nimeona. Like I don't think there's a specific team out talenting the other team so far what I've seen. So chances are this is going to be a good game by the way.
Now I'm waiting to see which team is gonna come back strong during the second half. But so far, first half, almost the same. Almost the same. I need to charge my phone. Sasa nikicharge simu yangu, hey, microphone haitafanya. But even though nimeona so far, I think talent is just almost the same. Talent is almost like this close being the same. Na hii kitu mnasema, hii ni mnasema, si ndio hii hapa? Hii Osine, nimedownload PC. Ama ni download wapi? Si nimeenda hapa kwenye PC kakata. Niwekeage msikize hii ndio. The control of the ball, great pass here for Hakimi, and unfortunately there's no Moroccan in the box, and he has to shoot, and it's very close. Alan Shearer was saying in commentary that it was a great ball in. There was just nobody there. And you can hear the frustration from someone who was as successful as a striker as Alan was, that there was nobody there to meet that ball. But there've been some really good opportunities for Morocco even before they got the opening goal. Yes, I like the way they play the game. You know, it's not easier for a coach to go and say, okay, we play against Brazil, first game of the World Cup, they have a goal from the beginning, you know, because it can work against you. And they were very brave, very good on the ball, creating chances until they got the goal that probably at that time they deserved it. Igor Thiago's got 22 goals in the Premier League this season, only 2 of them from headers. Did we see more evidence of that when he had the opportunity for Brazil? Yeah, well, we cannot say too much what I say after his miss of air, but I would be very disappointed, myself at least, missing the ball, because I think it's a perfect cross, and the running, he's making a good run. No, he ran away, and the ball is in front of him. It looked like I don't know, he missed him completely. He would be disappointed with that, because that is why he's playing today, to have that presence on the ball. That'll be everything he dreamed of before the game, Gus, wouldn't it? Getting that mini movement up against Hakimi, and it was just on a play. I thought he just got his feet wrong. He didn't quite get to the ball and probably saw the goal before it happened. But that was the sort of pattern of the game, that Morocco had quite a few chances, they created a lot, and then Brazil had those individual moments. Morocco did eventually get their goal, and yes, it was an excellent finish. It was also a really good pass for them to get that win, to get that goal rather, from Sabari. Yes, as we can see from the start here, Morocco, the 2 pivots, El Aniawi, press, and with El Kanous. Here there's a pass straight in the middle, and now Brahim Diaz just had his head up, and he plays this ball between the 2 centre-backs, and Sabari knows he's got better pace, and he could take the goalkeeper's on. He decided to chip it above the goalkeeper, and legitimately, I think Morocco are in head in this game, and it's well deserved. Yeah, really well deserved, and a really well taken goal. Were there issues, do you think, from a Brazilian defensive point of view as well in this? Well, I think Gus was talking about it before. Qatar gave the ball away a lot in the first half and really struggled. But as they turned over, it's a brilliant finish by Sabari, of course it is. But as Diaz threads it through Marquinhos and Gabriel, we're going to see in a minute that Gabriel, his attention, he's immediately worried about that running Hakimi, so his body is open and ready for that right-hand side by Morocco, which means he can slide it through the middle, and the immediate Gabriel realizes he's in trouble, and then Alisson gets stuck.
So as we see it here, as the ball turns over, so we talked about Paquetá getting it nicked off him in the midfield a lot. Now Diaz receives it on the half turn, and there's immediate problems. And we'll see Gabriel, he's so used to that right-hand side, he's so used to Hakimi charging up and down, his body's open, which means Diaz can be slightly more his side, which rules out Marquinhos. Gabriel's got nowhere, and then Alisson gets caught in that kind of no man's land. Can I cut it out? Can't I? But take nothing away from that finish. Absolutely brilliant and a huge moment. Yeah, they were allowed the opportunity, but it was still excellently taken by them, Gus. No, it was very good. I mean, in terms of Morocco, perfect. You get the ball back, you find a midfielder who is very good on the ball, and the perfect run from the striker. I would be very disappointed if I was one of the two central defenders. You know, we call it like when you're in an easy possession of the ball, you can be open and wide and try to be expansive. But as soon as the ball is not clean, you need to be marking and you need to defend the ball. I think Joe said perfectly. Gabriel is running away from goal. What about Hakimi, who is coming 30 yards? The danger is the striker who is running straight in the middle. But until then, Morocco was the best team, so totally deserved. You did want to see more from Vinicius Junior, it's fair to say. I was complaining. I was complaining. I was defending. Yes, he was. But that was the conversation, which is that Vinicius Junior can be quiet for long moments in games, and then when he gets the opportunity, he delivers. And that's the beauty of it. Hakimi threatens, and it wasn't there in the goal, but here he's obviously on the outball for Morocco, and Vinicius, he just smells blood, doesn't he? He's up against El Yawi when he gets the ball back here. Oh, this is electric. We saw him go on the outside when Hakimi was there. He knows he can get on the inside. He doesn't even lift his head up. Electric goal, brilliant finish, massive moment. And Hakimi's been playing really high, hasn't he? Yeah, and I think Vinicius would have known that Hakimi wasn't there. Like I say, he went on the outside when he was. He knows he can get in. He doesn't look up once. It's a brilliant angle. Bono will just be trying to make himself as solid as he possibly can, but I just love how Vinicius, that's his comfort zone. That's where he feels his best. Not looked once at the goal for any young players at home. He knows the angles. He knows what to do. Brilliant. You've got to appreciate the finish of that, but also you've got to look at the way that hizi app mnasema ziko kwa kompyuta ama ziko kwa simu? Hakimi and how high he is up the pitch. Yes, I think that's how Morocco plays. You know, in transition, they know that. Ziko kwa simu ama ziko kwa nini? They need to attack, computer. and that's how they created big chances. And I think on the right-hand side, they know that. But in second half, I am with Morocco. And he needs to. I'm with Morocco. If they continue applying the same pressure when we apply first half. But obviously, when you've got Vinicius on your side, you will expose yourself. Now it's the team, the defense, to move and to try to cover behind Hakimi. But Morocco are here to play. We're not just going to stay at the back and defend on Vinicius all the match. So we need to create chances, and I think it's the best way to play against Brazil. Yeah, let me just continue with the between Brazil and Morocco in this. Let me just continue with the man because hizo zingine zote I've tried logging on zinakataa. Kick off at 2:00 in the morning against Haiti. Let me just continue with this one. In 28 years. Let me just continue with this one. I'm on a journey that has brought me here. Hey, but mtu alika pesa kwa Morocco, guy. Mbona sikuweka pesa kwa Morocco? Ama draw. Hii game inawezesha draw. I'm Kevin Where? and I am in search of the beautiful game. Watch on BBC iPlayer. Not too much longer to go, Scotland fans. The Haiti game follows this one. The coverage will begin at 1:10. And then tomorrow night, it's Ivory Coast against Ecuador in Group E. That's from 11:15 on BBC One and iPlayer. Germany's first game against World Cup debutant Curacao is live on BBC Sounds at 6:00. And the Scottish Football Podcast is also available right now on BBC Sounds. And there is, and will be, plenty to talk about. We need to get rich. We're looking to expand the organisation. Me and Conor are going to be the giants. No, I'm going to be a bad boy for The new series, The Young Offenders. Watch now on BBC iPlayer.
Manze, I know there's still a next game I'm supposed to be watching. There's still a next game that I'm supposed to be watching. Hey man, leo na kesha na sikuwa plan kukesha hata kidogo. Leo na kesha and that was not in my plans. The water break saved Brazil. Yeah, true. That was smart. By the way, that was smart because they cooled down the fire. If they continued, now we'll be talking 2-0. Un po' di belle giocate, sono tante nei primi 45 minuti, 49 per la precisione, prima il gol di Saibari, pallonetto su Alisson e poi il pareggio di Vinicius, fantastico, Hayo ni poa. e poi secondo tempo. Nikuongeze maji. L'automatica sport. Lo sport in testa. Il programma è offerto da Jackerson, il pantalone. Yeah, the chip was smooth. Yeah. The chip nearly was smooth. Classic. That was a good goal. Perché il suo conto le offre il 3% di remunerazione di cashback i primi 6 mesi. Ma questo sport non è per raccontare perché è diventato cliente, ma perché è rimasta in BBVA. È rimasta perché BBVA è come la sua amica Anna, non la delude mai. E dopo i primi 6 mesi continua ad offrirle la remunerazione a lungo termine. Scopri di più su BBVA.it. Se la equipo, este es el equipo. Ok. Hace 30 años que no quiero. Ganamos, se van a casa. Y ellos nunca se han ido a casa. Entonces son los chicos invencibles. Who's up next? It's the individuality. Spogliatoio a parlare con i compagni, adesso torna indietro. Ha parlato Fabinho che è entrato prima e adesso sta muovendo un po' il pallone. Entra nel terreno de Ibáñez. Con la tarjeta amarilla Ibáñez, más los problemas que sufrió durante el primer tiempo, creo que podría ser una de las opciones que tomara Carleto Ancelotti. Ahora que nos lo confirme un ratito más. Tocayo, entra Rafinha también a la cancha, que personalmente creo que tendría que aportarle mucho más, ¿no? Involucrarse mucho más en el juego del equipo, David, porque sí hemos visto a Paquetá aparecer en los últimos minutos, lo de Vinicius ya lo sabemos, más allá del gol, siempre eléctrico, siempre apareciendo, pero Brasil necesita del mejor Rafinha. ¿A quién preferiría más Rafinha? ¿A Yamal o a Vinicius como compañero? La respuesta es... Él en particular, Yamal. La respuesta es obvia, pero... So prediction is 2-1. 2-1 Brazil. Prediction is 2-1 Brazil. Yeah, I'm going for 2-2. 2-2. But then again, I'm also suspecting 3-1. Brazil 3, Nini 1. Morocco 1. Y brasileños para tratar de ver quién logra hacerle más goles a escoceses y haitianos, ¿no? Pero no va a ser fácil tampoco. La carta Nani, ojo, que se está defendiendo por mucho color también los escoceses. Se prepara también Fabinho. Parece que van a ser los amonestados, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en el centro del campo creo que era Casemiro el amonestado. No sé si será él el que sale. Ahora, Marco, ¿tú tienes información o aún no ahí a pie de cancha? Ahora les platico. Sí, hay un par de modificaciones. Denme un par de minutitos y ya estamos listos con ellas. Perfecto, ya estaremos yendo contigo. Por ahí está Fabinho entonces a un costado del terreno de juego. Que va a ingresar entonces. ¿Y quién es el que sale? Cansi. Se va con el número 5, Casemiro. Bro, did you see how much money Elon Musk is worth right now? Uliona pesa Elon Musk is worth right now?
Ay, 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 ay. Bro. Oh, man. You guys can see. What's happening on your side? Además, no es que esté amonestado. Game is about to start. Son dos jugadores que meten mucho. Ibáñez y Casemiro, lo más sensato era sacarlos si estaban amonestados. Inteligente por parte. The game has started on your side. Y no jugársela contra un equipo tan físico también. Pues arranca ya entonces el segundo tiempo. Brasil contra Marruecos desde Nueva York. Aquí estamos. Empatando 1-1. Hasta ahora Brasil y Marruecos. Qué buen partido hemos visto. Pelota que se disputaba el Anawi. Ibas al frente, Saibari de espaldas. Quiere girar Fabinho. Primera pelota que recupera. Que balón que más atrás la tiene Gabriel. Apoyándose en corto. Para Danilo. Para Marquinhos. Ahora Gabriel. Recién ingresando ya con participación. Balón que va hacia un costado. Acá la tiene Vinicius. Y puede de mano a mano. Las marcaciones de Brahim Díaz. Estaba Carleto dando indicaciones. Gabriel de nuevo va para Marquinhos. En corto para Danilo. Se va botando Rafinha que recibe pegada a la banda. Rafinha puede ir. Prefiere en corto. Bruno Guimaraes. Le llama la atención que continúe Igor Thiago. Después del primer tiempo flojito. Igor Thiago permanece en el terreno de juego. Vinicius. Paqueta Lucas. Falta clara de Diop. El árbitro dice juegue. Ahora va a marcar y le va a dar toda la vuelta. Acá la tiene Marquinhos, abriendo para Rafinha, Magama por abotarse, Rafinha tiene la pelota, espera por Thiago, Rafinha, buena la marcación de Marraoui, arrancó en el punto de la derecha. Iniciando el partido, este segundo tiempo, Rafinha pegado a la banda derecha y también la entrada de Danilo por Ibáñez. Es curioso porque Danilo en los últimos tiempos, tanto en la Juventus, lo hemos visto jugar de central marcador en línea de 3, de central en línea de 4, no tanto de lateral derecho, puede jugar en ambas bandas, ahora también en el frente. Y mete el corre en punta de la derecha. Brasil mete 7 adentro del área. Atención con el servicio. Rafinha, hay mucho movimiento y ya está Fabinho que también tiene buena altura. Están deteniendo la jugada porque hay mucho movimiento, se están jalando y aprovecha evidentemente el árbitro central en llamarle la atención justamente a Riyad. Y ahora sí, le va a pegar Rafinha desde la derecha. Brasil le quiere dar la vuelta, el centro, primer palo. Se intentaba rematar, pide Kevin desvío, el árbitro sí lo va a marcar. Otra vez corren desde la derecha para Brasil. En esta segunda parte ya el sol ha desaparecido de la cancha, lo cual seguramente agradecen los jugadores y también Marco Cancino, ¿no? Por supuesto. Mira, Rafinha para el servicio, primer palo, intentaba agarrarle una media tijera. En esa zona Gabriel, no va a pasar nada, viene Vinicius, mano a mano, Vini, engancha, que bien. Qué buena marcación en esa zona de parte del Canús, que le robó la pelota. Tiene Canús abriéndose a la derecha con Brahim Díaz, que intenta ir hacia adelante, Brahim Fabinho. Todo parece que la pelota para Brasil. Ahora movimiento de manos para Marruecos. Bueno, pero esas cuando nos vas a invitar a tu palco ahí en Caballero Redín, un puesto espectacular, Tienes un piso, pero que yo quisiera cualquiera, Vistas al río Hudson, vistas al Skyview de Manhattan, donde quiera. La verdad, esa terraza que te ha puesto tu DN para los programas, de verdad te lo digo, cuando yo los vi, hicimos el primer enlace, yo juré que, bueno, no juré, sabía que no, pero parece que es pantalla verde. Es falsa, ¿no? Es que es algo creado por computadora. Es increíble la terraza que tiene el TUDN, falta, y se queda toda la afición. Una parte de la más se duele muchísimo. Hakimi, que está tendido en el terreno. Na msese kwa mevunjika mguu. Hasa wanatarget mguu ya mse. En serio, ahí Hakimi. Wanatarget mguu ya mse. Sikudanganyi. Vamos a esperar que se recupere el mejor futbolista africano del Wanatarget mguu ya mse. No se levanta. La entrada de Ulises, la sangre de ustedes en repetición. Qué entrada de Bruno Guimaraes, digo, ya por lo que hemos visto y nos han hablado, hemos estado en reuniones con el IFAM y que nos han explicado ahí especialistas, esto no va a ser tarjeta roja, pero queda amarilla, ahí está clarísima. Sí, tarde, además, puntea el balón Hakimi y al anticiparse se acaba llevando la pelota. Aunque él, recordemos, en el primer tiempo le había dejado una similar a Vinicius también, que no había logrado, no había sido cobrada ni falta. Mucho, Hakimi sigue haciendo gestos de dolor. No dijo nada Bruno Guimaraes, pero entonces será Bono quien la ponga en juego.
largos, repostándose sobre la derecha del terreno de juego, el trazo que va largo para Saibari. Pero fue terrible. La pelota de Bono vendrá movimiento de manos. Hasta Neymar. Ni siquiera está disponible en la banca. Y que se esperaba, Andrés, que estuviera contra Haití, pero ya se confirmó que se pierde toda la fase de grupos. Así es que Neymar, pues hasta que clasifique, esperando así, ¿no? Brasil a la siguiente ronda. Correcto. Ahí descargándose la manta de la izquierda, ahí de nuevo levantando la vista, toca de primera intención Boadí. Y otra vez, moviendo la pelota, la va pidiendo más Raúl, intentando en el mano a mano, el Canús puede ir, va contra dos pelotas para Boadí, con calma. No tiene a nadie, por eso hay que encontrar otra vía. La selección de Marruecos, con esa Diop, abriendo para Hakimi. On his way. Good play from Masraoui, that is. He wasn't messing around, he wasn't waiting for the ball to go straight into the full. Intentaba superar a su marcador, pero la intervención de Douglas Santos fue buena. Intenta. La palla è sua. Bruno Guimaraes. A centré. Fabinho. A sacar de portería Marruecos. Masraoui, Rafinha, con la sfida. Defensivo interesante de Issa Diop en el Fulham. No ha sido titular indiscutible, pero como decíamos, la baja de Aguert ha hecho que Diop sea titular. ¿Cómo le estaba dando siempre lo de fuera, ¿no? Es decir, si te quieres ir, línea de fondo, ¿no? La que has hecho en el gol, ahora no la vas a hacer, así que le ha dejado todo el terreno por fuera a Vinicius, porque sabe que si Vinicius recorta hacia dentro, pues te puede armar el taco que ha armado para el empate a 1. Aguantando para que venga la ayuda. Eso es. La presión alta de Brasil. Va a jugar el largo, tío. Otra vez el balón directamente fuera. Lo ha unido eso Brasil. Ha dicho, si vamos a... ¡Oh! ¡Remató! Igor Thiago poniendo los apuros a Bono. Lo pasa mal ahora Marruecos. Pelotazo de Hakimi. Recupera Fabinho. Fabinho adelante desde Lucas Paquetá. Entrega la pelota para Marquinhos. Marquinhos de nuevo con Fabinho. Paquetá jugando de primeras con Douglas. Douglas combina con Paquetá, recepción, giro para entregar esa pelota de cara sobre Danilo. Danilo carga el juego hacia la banda para Rafinha. Rafinha le cierra dos, si quiere colar Rafinha, profundiza. Despejó Xavi Rial. Ha cazado la pelota Danilo. Fue abajo para intervenir, para meter la bota, para meter el pie, para mandar la pelota afuera. El James, el saque de banda para Brasil. Y aquí vemos con qué rapidez sacó de banda Brasil. Con tanta rapidez que cogió, desprevenido incluso hasta el realizador. Porque el balón voló hasta el banquillo, pero salió por allí, ¿no? No hay recoge pelotas de balones plantados, con lo cual ahí estuvo rápido Brasil y ahí Igor la tuvo otra vez. Es la segunda que tiene, la primera no consiguió rematar y ahora no consiguió batir a Bono. Y lo que habíamos hablado en el descanso, la necesidad de Brasil de mantener a sus dos extremos abiertos. Claro. O sea, estamos viendo cómo Rafinha está manteniendo más la posición. Very nice. Para Brasil poder jugar por los dos lados. Él tiene la pelota, Bruno Guimaraes, sale Marruecos, juega Brahim, hay una caída, piden falta de Fabinho. Se frena Brahim para jugar con Hakimi. Oye, el error. Ay. La pelota Vinicius acelera, aparece Hakimi por detrás, aplica la ventaja al árbitro. Igor dejando ese balón, otra vez Igor la deja pasar. Vinicius quiere ponerse en la batalla, la gana finalmente Hakimi. Sale en conducción desde atrás el 2, acaba yendo al suelo, metió el cuerpo, el árbitro indicado la falta sobre el capitán marroquí. Falta sobre Hakimi. Hubo una falta posterior a Saibari, pero el árbitro, la que pitó fue esta, de Fabinho, típica de mediocentro. Si pasa balón, no pasa jugador. Detectó en Fabinho lo que detectamos en Casemiro al principio del partido, que esos ritmos altos, ahí se equivocó, Hakimi dio un pase atrás sin mirar y Vinicius casi lo aprovecha, pero sí que es verdad que esa cuestión de pivote le está costando a Brasil encontrar a alguien que tenga cierto dinamismo, ¿no? Y Fabinho obviamente ha hecho lo que tiene que hacer, Hakimi se te va, te tiro al suelo, pero se ha visto ahí algo más expuesto también al centrocampista. Pero la experiencia de Fabinho de cortar las jugadas, hacer falta sin que le saque la amarilla. 54 de partido.
Y aquí está cada uno reclamando El tiempo. El tiempo, Sí, claro. Y el balón también. El tiempo, la posición del saque de banda, el balón, muchas cosas. Saco de banda Hakimi. Pide el juego Hakimi, de Hakimi a Mazraoui. La presión de Rafinha, el control es bueno de Mazraoui, supera su marcador, acelera la jugada Mazraoui. Aparece un Agi, continúa el 3 de Marruecos. Un Agi en la apertura, desde ahí puede viajar el centro. Se perfila, quizá incluso para el disparo. Intentaban filtrar, balón al área. Despejó Lucas Paquetá, cabecea dio el cabezazo para el despeje de Douglas Santos. El control es de Vinicius, se apoya en Paquetá. Ahí va al suelo Lucas Paquetá. Pichic ha pitado falta sobre el futbolista brasileño. El Janús buscó ahí enhebrar la aguja, intentó meter un balón imposible para el llaiablè. Llaiablè es un 8, ¿no? Un centrocampista que cuando recupera él, abandona la zona y automáticamente pisa el área, ¿no? Rompe en vertical, sabe que es un jugador indetectable cuando entra en segunda línea, sus compañeros lo saben y le buscan. Estuvo fantástico Brasil cerrando ese balón porque llaiablè ya estaba dentro del área esperando esa pelota. Y Rafinha, me atrevería a decir que en el inicio del segundo tiempo mejor Brasil que Marruecos. Sí, creo que Marruecos ha bajado un poquito la intensidad, es normal, ¿eh? La intensidad que había salido en la primera parte era una auténtica locura y es normal por el cansancio del partido que vayan más poco a poco. Gabriel se frena. Vinicius. Le deja la pelota a Vinicius para Douglas Santos. Gabriel le pide la pelota a Fabinho. Juega por abajo Fabinho con Danilo. Ensancha el campo sobre el lado de Rafinha. Puede encarar Rafinha, le desdobla Danilo, mete el cuerpo, el Janús. El saque de portería para Marruecos. Saque de puerta para la selección africana. No sé si ha puesto a calentar Sergio a algunos futbolistas el seleccionador marroquí. Sí. ¿No eran los de Backstreet Boys? Creo que sí, ¿eh? No tengo ni idea. O sea, el más puesto en folclore, claramente Rafa. No falla una, ¿eh? Hemos dado el bigotito, ¿eh? Muy grande. La verdad es que no lo sé. Metido en la música. A mí si me pones un exfutbolista todavía sabré quién es, pero... Es que cuando ponen a alguien, me imagino la cabeza de Miguel Ángel diciendo, es una persona... No se puede jugar, es que jugártela Lo mejor es el siguiente. Lo mejor es reconocer que no sabes quién es. Claro, si te muere un Roberto Carlos, un Kaká, un Ronaldo, ahí la sí. primera parte Ahí te luces. todavía. Pero claro, es que al descanso he leído que Tom Brady, su hija es brasileña por Giselle Bundchen. Claro, lo siento. Iba con la camiseta. Claro. Imagínate. A todo pasado, todo más fácil, Miguel Ángel. No. Hay gente que lo sabía en directo, pero yo no sé la vida de Tom Brady. No sé ni la mía, voy a saber de Tom Brady. El Sigue gente calentando, ¿eh, Miguel Ángel? Vale, a todo esto, ¿no? Quiere salir Brahim por fuera. Douglas mete el cuerpo, echa una mano Lucas Paquetá. Brahim intentó un imposible. Ha recuperado la pelota Lucas Paquetá, amenazó con Se queda un golpe en la cara. Sí. Están cerrando bien a Brahim, ¿eh? Brahim es verdad que dio el pase del gol, fantástico. Pero es verdad que cuando recibe y encara siempre tiene ayudas. Douglas siempre encuentra un compañero de amarillo que hace que Brahim no pueda percutir. Sabe perfectamente así que Brahim, si te cambia de pie y se mete, ¿no? En el último tercio del campo con ventaja, es un jugador muy peligroso. Y casi siempre con ayudas, ¿no? Sí. Esta es la protesta anterior de Brahim, que pedía falta de Paquetá por ese golpe en la cabeza. Paquetá, hacia atrás. Un Brasil mejor, ¿eh? Un Brasil mejor, con más paciencia, moviendo el balón, que es lo que necesitaba, con la tranquilidad de buscar los espacios. Rafinha, dispuesto a encarar a Mazraoui. Le espera perfilado el 3 marroquí. Rafinha por el centro, Paquetá en la frontal. El control no fue bueno. La apertura sobre Vinicius. Repica hacia el centro Vinicius. Juega por abajo, raseando ese balón sobre Fabinho, que dirige la pelota hacia el lado de Danilo. Marquinhos vuelve a girar el juego ahora para Douglas Costa. Vinicius mueve el balón Brasil, tratando de abrir ahora el sistema defensivo. Esas tres líneas que ha plantado Marruecos frente a su propia área. Danilo con Rafinha. De nuevo se vuelve a ver con Mazraoui. Gabriel. En terreno de juego rival. Paquetá recibe, se gira. Abrió para Douglas. Vinicius. En
El centro de Vinicius, ¿para quién? Para nadie, para que corte, para que recupere y para que saque el balón Marruecos. Xavi Riyad, se apoya Mazraoui. Es verdad que Brasil está mejor, pero aún así es que le cuesta, ¿eh? Cuando llega a esa zona del campo, o encuentra rápido a Rafinha y a Vinicius abiertos, o tiene problemas severos para construir. Dicho lo cual, creo que Brasil, aunque tenga esos problemas, es mucho mejor que esté ahí, ¿no? Metiendo a Marruecos cerca de su campo e intentando dañarle desde esa zona. Y hoy a las 9 de la noche, ojito lo que se viene, ¿eh? A ver. Málaga, Unión Deportiva Almería, ¿eh? Uno de los dos equipos andaluces que va a volver a Primera División. Es la final del playoff de ascenso a Primera División. Y lo podéis ver a las 9 de la noche en directo, disfrutar del partido por el ascenso, evidentemente aquí en DAZN. Luis Enrique y Mateus Cunha. ¡Mira, mira, mira, mira! Esa pelota demasiado larga. Gente de ataque, Luis Enrique. Mira, Boadi. Fíjate la confianza que se tiene con lo joven que es. Que ante la presión de Vinicius ha decidido conducir, apoyarse con el portero y ahora pinchar la pelota frente al 7 brasileño. Vinicius que le ha hecho falta a Boadi. Es una locura. ¿Cuánto va a durar en el Lille? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, ¿entrenará David? A lo mejor no. A lo mejor lo de hoy y adiós, muy buenas. Y ahí doble cambio Brasil, Sergio. Cunha, Cunha. Daña Mateus Cunha y también Luis Enrique. Se marcha Paquetá, entra Cunha y vamos a ver, se marcha Rafinha, poco del futbolista del Barça, no, se marcha Igor Thiago y entrará Luis Enrique. Pues Mateus Cunha en punta, Rafinha por detrás. Eso parece. Y a la banda Luis Enrique. Quizás va a ser así, Rafinha. Yo creo que sí, ¿no? Entra un jugador con una característica muy clara de desbordante en la parte derecha del campo. Va a poner Rafinha de media punta y Mateus Cunha creo que es referente en la delantera de la selección. Es buena maniobra porque Rafinha es difícil sujetarlo en la banda. Lo estamos viendo. Rafinha cuando llegó a España empezó jugando en ese sector diestro, luego apareció Lamine y al final pues ese sector es de Lamine y Rafinha de ir a la izquierda siendo zurdo, pero ahí era difícil, Rafa, mantenerla ahí, por lo tanto creo que Ancelotti, ¿sabes qué? Ya que no te sujetas aquí, vente adentro, ven a Luis Enrique, Alex del Betis, que es un driblador, un encarador, ya le conocemos. Me parece que son cambios, ya son 4 los que ya Brasil a falta de media hora sigue interviniendo mucho Ancelotti desde el banquillo. El balón vertical, recibe Rafinha por primera vez por dentro, el rechazo al que quería llegar Vinicius, lo hizo Brahim, Hakimi, Diop, para Bono, la presión es de Rafinha, Bono se la saca de encima, pata, para arriba, buscando a Saibari, ha conseguido en esta ocasión peinar, pero ha recuperado la pelota Douglas Santos, y la reacción de Saibari con el salto y de tocar la pelota y de decir, caramba, es que me lanzáis a los leones. Tal cual. Y creo que los dos de la delantera de Brasil tienen una movilidad tan grande que va a ser difícil de saber quién va a ser el punta referente, quién va a ser el media punta. Y claro que ¿qué es lo que Brasil necesita? Necesita mantener los jugadores abiertos con esa movilidad del medio campo para dar pases de línea de juego. Caída de Guimaraes, falta. Ha indicado Vincic. Y de cartulina amarilla el futbolista del Newcastle. De momento, Quirante se la ahorra el colegiado. Sí, de momento sí, y quien no se ahorra cambios es Mohamed Ouabi, que va a hacer doble sustitución. Están Dalby preparado y el Mouravet también, cuidado. Bueno, el Mouravet nos ha encantado esta temporada en el Estrasburgo, semifinalista de Conference League contra el Rayo. Espera. El árbitro le dice a Fabiño que tiene que irse del campo. Sí, tiene sangre. Porque está sangrando y de qué forma. Tiene sangre en la boca y tiene que salir. También en la camiseta me da la sensación a la familia, no sé si algo aturdido después de ese lance. Está chorreando sangre. Sí. Es que, Miguel Ángel, el Mouravet, 20 años, Talvi 21. Es que, claro, una selección jovencísima, Talvi hombre de banda, encarador rápido para hacer daño por ahí y el Mouravet un centrocampista, ¿no? Para fortificar un poco esa zona central. Durante la previa, en plató con Gaby Ruiz lo comentabais, que había rejuvenecido mucho la selección Marruecos respecto a 2022, que se mantenían futbolistas importantes, pero que muchos habían cambiado y que estaba emergiendo una nueva camada de futbolistas de mucho talento, campeones del mundo sub-20. El Janus y Unafi para afuera, ¿no, Sergio? Sí, se marchan esos dos futbolistas de ataque y entrenar los que hemos mencionado. Doble cambio que hace Marruecos. Le espera un futuro brillante Marruecos, grandes jugadores en la cantera de la selección.
Bueno, pues Tardi y el Muravet para adentro, el futbolista del Estrasburgo, el futbolista del Sunderland, los dos al terreno de juego. Y ese doble cambio. Brahim. Brahim también. Entonces son 3 o son habido, 2. Yo he visto 2, es que no sé si ha habido alguna rectificación. El grafismo estaba sí. mal. Vale. Y en el cartelón del cuarto árbitro también Miguel Ángel. Vale. Por eso nos hemos despistado, porque grafismo mal, cartelón mal. Ya nos habíamos dicho Daji y el Janus y se ha ido no, para ahí. pero el Janus se va a la banda izquierda. Y ahí está todavía Fabiño viendo si son capaces de cortarle la hemorragia. Sí, se ha puesto una gasa, una venda en la nariz y se ha cambiado de camiseta. Está ya con el cuarto árbitro para poder entrar. Y han puesto 2 servilletas de papel ahí metidas en la nariz para ver si corta la sangre. Y a respirar por la boca. Se reanuda el partido con ese carrusel de cambios. Brasil con uno menos, está así medio centro, lanza la falta con rapidez. El equipo de Ancelotti, Danilo, la espera Mateus Cunha, la intervención primera del partido del futbolista del Manchester United, ex del Club Atlético de Madrid. Balón picado, pelota a la que no puede llegar Luis Enrique, se la saca de encima Mazraoui con ese boleón al que tampoco llega en esta ocasión Saibari, que está jugando Brasil. Y los cambios bien graciados, por fin. Envío profundo, Rafinha entrando por la izquierda, el centro lo saca la defensa, rechace para Luis Enrique, pisadita, primera filigrana, es filigranero Luis Enrique, la pone para Danilo, el centro por abajo, ha tocado el Mazraoui, el balón despejado, aunque lo va a volver a ganar Brasil, va a volver a jugar Luis Enrique. Cadenas juguetonas de Luis Enrique, le gusta encarar, le gusta retar a los rivales, y Marruecos que ha hecho cambio de pieza por pieza, ¿no? No modifica digamos, la estructura, únicamente entra Tardi por Brahim, que Brahim es verdad que nos ha dejado, no ha podido encarar casi nunca, aunque fue el asistente en el gol, y el Muravet por detrás de Saibari. Ahí va Luis Enrique, mete ese balón para ¡ay! No llegó Rafinha, remate. So close. Se paseó la pelota de la portería de Bono, se va a la realización con Rafinha, que sacó la bota, pero no pudo cazar el envío de Bruno Guimaraes. Tenemos a Marruecos más medio atrás, creo que quedan muchos minutos, si sigue así, creo que Brasil va a conseguir un golito que tanto necesita. Imagino a Igor Thiago diciendo, bueno, ahora no, ahora es que... ahora es mi momento. Ahora me dais al centro, ¿no? Sí, correcto. Ojo ahí. O detenido, se lleva un porrazo en la cara, creo que es Saibari quiere hacer. Está en el suelo Saibari, se queja de la cara ahora mismo. Está el árbitro hablando con los futbolistas y yo creo que se va a aprovechar para hacer la pausa de hidratación. Pues sí, llega el cooling break, ha invitado Slavko Vincic a los jugadores a irse hacia los banquillos, un poquito de agua para recuperarse, sigue el empate a 1 en el MetLife. Acha também pia niongeze maji. Acha também niongeze maji, 1 second. ¿Una pausa? ¿O acabar con el calor del verano para siempre? Solo Daikin es Daikin. Max, lo más importante es ganar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cocinar? ¿Ahora? Uber Eats. Si todos visualizamos la victoria, es más fácil conseguirla. Eso es así. Visualizo el estadio lleno. Controlo y no me lo pienso. La gente se viene a vida. Lo visualizo. Y tras 16 años, España volverá a una final. ¡España! victoria, cerveza oficial de la mejor selección del mundo. Cooling break, pausa para la hidratación, charlando, conversando los futbolistas de Marruecos. Ahí vemos con su seleccionador. Dando indicaciones Wahbi, aprovechando este momento de parón, como nos decía antes
Sergio, bueno, trabajando en la parte posterior de la pierna derecha de Bruno Guimaraes, mucho esfuerzo del futbolista del Newcastle. Al final es box to box, muchas veces recoge el balón casi que a la altura de los centrales y llega a zona de remate o cae a banda. Y que vuelve de una lesión muy larga, entonces creo que el nivel físico va a costar. Así estamos viendo Marruecos cómo ha bajado esa intensidad de la primera parte, que es normal. Mantener la misma intensidad durante 90 minutos es muy complicado y bueno, sabes lo que queda de partido. Se termina la pausa para la hidratación, va a poner la pelota en juego Marruecos. Veíamos un plano aéreo de Live, qué pedazo de estadio, Alberto. Sí. Estuvimos allí el año pasado narrando el Mundial de Clubes y la verdad... We are back, we are back. Instalación magnífica. Un centro comercial pegado donde hay pistas de esquí, parque acuático, de todo. Yo entré a los pocos días de llegar y me quedé alucinado. Sin hoteles ahí dentro. De todo. Eso no lo he visto yo, ¿no? No, pues ya lo sabes. Recuperó la pelota, arrancó de nuevo el partido. Ahí va, Marruecos. Vamos a ver si... Khalid, you're sleepy. You're sleepy. Ulitema sangapi? Ulisema poko jing. Quien está dominando la segunda mitad. Oh, si watu wajaba tusikweke pia pressure. Usisikize watu wajaba. Wewe umetoka lala. Watu wajaba watakudanganya, oh, vumilia, kumbe unonako mavitu zao. Esa devolución de primeras. Diop. Bono. La presión de Rafinha para que Bono acabe jugando con Xavi Riyad. Se acerca, acude en el apoyo, en la ayuda a Boadi. Boadi de nuevo para Xavi Riyad. Oh, shukran pia zako go on. Boadi es que no le quema nada. No, o sea, él viene aquí, va allí. Fíjate que tiene el Ainaoui al lado, que tiene 6 años más, con 24. Y fíjate que Marruecos empieza a tocar, empieza a mover, se está liberando. La pelota de Hakimi es bueno, el giro de Talvi. Se le va largo ese control final. El Ainaoui abre para Mazraoui. Puede ensanchar un poquito el campo para el Mourabet. Balón al área. Saibari. Remató Saibari. Bloqueó Marruecos. Offside, ¿no? Que la acción no valía sanción porque levantó la bandera el asistente. Sí, había sido fuera de juego. Ahí está. Sí. Bueno, ojo, Muy pocos. Le metió el cuerpo, le ganó el espacio, pero la acción no valía por fuera de juego del propio Saibari. Sí, peligroso Saibari, Más peligro como es eso que una piraña en un bidet, Sí. Peligrosísimo, porque además... Además, haciendo la siesta, Es correcto, además, viviendo siempre en esa franja, le salió bien en la acción del 0-1 y ahora a punto estuvo Mazraoui de encontrarle. Cuña buscó a Vinicius, despeja dio toda la ventaja. Mira. El Mourabet con la bola acabó metiendo el cuerpo. Gabriel Magallanes, extensión para Alisson. Apertura de este sobre Danilo, quiere apretar arriba Marruecos. La presión era del Jamus. De la frontera Danilo, que va a ganar la pelota Boadi. Llegó muy justo. Danilo, que lo que ha hecho ha sido continuar la carrera, por lo menos para hacer algo de presión tras pérdida. Full break ha venido bien porque ha vuelto a presionar arriba, cosa que Marruecos no lo está haciendo en la segunda parte y tan necesario es para ellos para poder recuperar el balón cerca de la portería rival. En el balón para Marruecos, Hakimi puede perder la pelota. Bola rebotada. Messi hecho a Brasil. Pica el balón, despeje defensivo. Llega a la zona de Diop. Diop hacia atrás para Bono. Y de momento los cambios de Marruecos, el Mourabet está errático. Él ha tenido 2 para meter buenos balones y no sé si es que no se atrevió, ha entrado frío al partido, pero no ha acabado de estar preciso. Y Talvi, que de momento no está apareciendo, pero sí que está abriendo mucho el campo y dejando espacio para otros. Ahí está, ahí Show Speed, este sí que lo conocemos. Saludando al presidente del Paris Saint-Germain. A Kaká. Bueno, a eso sí que los conozco. En el control de Boadi, supera la marca de Bruno Guimaraes, finta ante la presión de Rafinha. La verdad es que el bautismo de Boadi en un mundial, yo creo que a todos nos está impresionando. No sé la gente si le está impresionando tanto como a mí. Yo le había visto algo en la Liga Francesa, tampoco demasiado. Y hoy me está dejando boquiabierto. Sale de maravilla Marruecos. Ahí va Saibari hacia la banda. Mazraoui puede ensanchar el campo y es lo que hace. Desde ahí puede viajar el centro. Tira el desmarque Saibari. Recibe la pelota el Mourabet. El Mourabet de la pelota. El balón, la zaga de Brasil. Lo hizo Fabinho. Metido ahí, incrustado entre centrales. Saque de banda para Marruecos. Que ya juega y lo hace por mediación de Boadi.
Lesión para Bono. Le pide Rafinha a Vinicius que le ayude, que se estire la presión. Xavi Riyad para Boadi. Boadi de nuevo con Riyad. Riyad con Bono. ll'iablè se mete entre centrales, mucha movilidad. Uno no sabe quién es el 6, quién es el 8, se están constantemente moviendo y Brasil, que había arrancado la segunda parte de una manera fantástica, ahora ha bajado un poco el listón y quedan 15 minutos, compañeros, y yo no me atrevo a decir, ¿no?, cómo se va a desarrollar el partido, porque lo cierto es que el ritmo está siendo muy, muy alto para ser una jornada 1 todavía. El balón de Vinicius. Hacia atrás. Douglas Santos. Gabriel con Danilo. Danilo de nuevo para Gabriel. Pedía la pelota a Fabinho, aunque finalmente le da la pelota a Gabriel a Marquinhos. Marquinhos se detiene. A estas alturas también, aunque sea el primer partido del grupo, Rafinha, supongo que hay un cierto temor por no meter la pata. Sí, exactamente, por no cometer fallos. Gano, pero no pierdo. Para no cometer fallos, a la importancia del primer partido, son teóricamente los equipos más fuertes del grupo y saben que 15 minutes to go. Puede generar una desgracia. El nivel de Haití, oye, el error de Vinicius, recupera la pelota Talvi, entrega el balón Talvi para Saibari. Saibari puede abrir, fue el propio Vinicius que hizo el esfuerzo de lado a lado para intentar interrumpir el avance de Marruecos. El Ainawe, digo que el nivel de Haití, pues sí, claro, es el que es, el de Escocia tampoco es demasiado, pero claro, no es lo mismo pasar primero que pasar segundo, desde luego. Así que... Y también que es un golpe de autoridad, oye, ganar el primer partido gordo, ¿no?, de verdad del Mundial y plantarte ahí, sacar los 3 puntos, es como una declaración de intenciones, también un aviso a navegantes. Prepara cambios Marruecos también, ahora comentamos, gente interesante, la que va a salir. El Ainawi, Xavi Riyad. De nuevo, el Ainawi, 76 de partido con empate a 1 en Nueva York. Hakimi. Intentaba romper hacia adentro. Hakimi, el rechace para el Ainawi. Mete el balón profundo. Talvi quiere llegar a la pelota, lo consigue Saibari, sacando de posición a Gabriel. Saibari juega con Hakimi. El Ainawi. De nuevo Saibari, en posición de centro. No sé lo que hizo, pero hizo algo extraño. ¡Uy, el arrastre! ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Uy! Ahí va Talvi. ¡Ay, ay, ay, ay! No había nadie para rematar, ha despejado a Danilo. El rechace defensivo. Una pico de chopo, Vasca. Ay, amigos, qué bonito. Caviar, ahí ese arrastre precioso. A ver si nos ponen la repetición. ¿Cómo te gustan esas cositas? Que ha hecho Saibari, sí, sí. Al giro me siguen emocionando. Sí, pero ¿qué ocurre? Que eres el delantero, ¿no? Ya, ya. Entonces, si él hace eso, luego el balón al área no hay nadie, ¿no? Que es un jugador con una planta espectacular, calidad tremenda y Marruecos que está reactivándose de alguna manera sin generar peligro real, pero está despertado. Y un cañito es un cañito, ¿no? Eso es, va. Nunca sobra, ¿eh? Nunca, jamás. El largo jugó Alisson, ha cazado la pelota Mateo Escuña. ¡Ah! Para Vinicius. ¡Ah! Para Vinicius. Va a llegar el 7 de Brasil. El centro Vinicius. ¡Ay, ay, 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 ay! Remató Rafinha, no impactó bien con la pelota tampoco. Wameanza kuamka. Ha bloqueado Bono. Moto imeanza kuonekana. Se ha hecho daño en la Se ha hecho daño, sí. Se ha hecho daño, sí. Dalili iko. El doble cambio que tenía preparado Marruecos. The signs are there. Yo creo que es en el tobillo izquierdo, no sé si talón, pie izquierdo. No sé si se le queda apoyado y se apoya en el cuerpo. Ahí veíamos la reacción de Neymar. Por cierto, también es una de las nuevas reglamentaciones en este mundial. Si el portero se lesiona, esto de ir en principio al banquillo a recibir órdenes, esto está prohibido. Lo que pasa es que con el calor que hace y demás, a mí me parece que va a tener un poco de manga ancha Slavkovic. Yo pensaba que Vinicius, teniendo ahí Sadio, las mejores ocasiones de Brasil han llegado cuando Agraf no estaba. Es decir, Agraf, como sabemos, es un jugador todoterreno, es un jugador que llega donde quiere, pero si esa jugada no sigue y le cogen la espalda, y Sadio, que es un jugador más difícil, ¿no?, que pueda defender a Vinicius. Creo que Vinicius, yo pensaba que iba a buscar 1 contra 1, prefirió ceder a Rafinha, que no enganchó un buen remate con su pierna buena, con la izquierda. Venga, Sergio, que se te amontona el trabajo, hay doble cambio en Marruecos. Vamos ahí, se marcha el Janús, se marcha también Manawi, los dos hombres de la banda izquierda, y entran Salah Eddin y Amai Mouni. Bueno, y Bono está bien. Salah Eddin es un lateral izquierdo al uso,
Pasa que Mazraoui tiene una ascendencia para cambiarle de lado, por lo tanto es pieza por pieza. Y luego hablaremos de Amaimuni, un futbolista nacido en BIG, en la provincia de Barcelona, un futbolista que ha pasado en 6 meses de jugar en el filial del Hoffenheim a disputar un mundial. Y el cambio también, Sergio, en Brasil. Ahora hay dos Danilos en el, vale, en el campo, porque se marcha Bruno Guimaraes y entra Danilo. Entra Danilo, un jugador todoterreno, las mismas parecidas características que Bruno Guimaraes, un jugador también de mucha calidad, y vamos a ver ese medio campo físico que Brasil ha salido en la primera parte. Diop hacia atrás, agotando los cambios porque el calor aprieta. Y de qué manera en el MetLife. Veíamos a Bruno Guimaraes hace algunos minutos que recibía atención médica en la parte posterior de la pierna, y aquí ha podido Carleto le ha sentado. Sí, normal, con la exigencia del partido. Vemos Brasil con muchos jugadores parecidos, la verdad. Jugadores de medio campo muy defensivos, físicos, y bueno, vamos a ver qué nos depara lo que queda del partido. Y a continuación el segundo partido de este mismo grupo, que se disputa a las 3 de la mañana y que solo vais a poder ver aquí en Dazón. Haití, que vuelve a un mundial, se enfrenta a Escocia. Ya lo sabéis, a partir de las 3 de la tarde os esperamos para seguir disfrutando de este mundial. Buari. Diop. La apertura para Hakimi, sigue el empate a 1, los 2 goles en la primera mitad, en el 21 y en el 32. Pérdida de pelota de Marruecos, contragolpea Brasil. El envío de Vinicius para Rafinha, se le echa encima Xavi Rian. Aparece la ayuda a Vinicius. Sigue Rafinha. Rafinha amenaza con el centro, tocando hacia atrás. Balón para el combinado de Carleto Ancelotti. Es Douglas Costa. Juega con Cuña. Desde ella arranca Cuña. Pisa área Cuña. Sigue Cuña todavía. El centro. Piden penal. Good defense. La caída. El zaguero de Marruecos. Lo que ha concedido el árbitro es saque de esquina. Sí. Una de las cosas que Marruecos hace muy bien es la vuelta defensiva, la transición defensiva. Vuelven muchísimos jugadores y... Pero sí fue claro. Sí, fue Cuña quien tocó el entorno. Rectificación rápida, ¿verdad, Sergio? Correcto. Bueno, verás, se puede rectificar un saque de esquina si la rectificación es pronta y rápida, así que ese balón es para Marruecos. Se ha ido Talvi a la izquierda y a Maimouni se ha venido a jugar al sector derecho. Decíamos que es un futbolista nacido en BIG. Bueno, sus padres y él en bloque se acabaron marchando de España. Empezó la temporada en el Hoffenheim B, que es Liga 3 de Alemania. Perdonadme, no sé si eso es tercera o es cuarta en... Buenísimo, madre mía. ¡Quitoco! A punto de costarle carísimo a Marruecos. Bueno, claro, si ya estaba tocado, pues imagínate. Bueno, pero no es la misma parte. Ahora se queja del hombro, que se ha sido la pierna. Mira, el control de Diop, la cesión con poca fuerza, y ha tenido que salir ahí. Es golpe. Aquí vemos que después de despejar... Ese es el choque. Sí. Tener una cena ahí salió para Bonú. Espero que se la pague pronto, porque la cesión ha sido de enemigo, y luego Rafinha, que no perdona, fíjate cómo te guiña el ojo y salió diciendo, de la que me has librado. Estaba atento el portero, la verdad. Entran asistencias médicas para atender a Yassine Bonu. Vamos a ver si puede seguir o no. Es el segundo susto, por así decirlo, que tiene el portero de Marruecos, que ahora mismo está en el suelo, bueno, sufriendo ese dolor. De forma consecutiva, primero fue la pierna después de atrapar el disparo de Rafinha, ahora en el hombro tras chocar con el propio Rafinha después del error de Issa Diop. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. Veíamos en pie a Mohamed Wahbi, el nuevo seleccionador marroquí. Es increíble cómo Rafinha tiene una fe increíble, o sea, no afloja nunca, no perdona ningún esfuerzo, aunque haya un 1% de opciones, él va a ir hasta el fondo. Y qué físico privilegiado también de aguantar esta intensidad todo el partido. El partido detenido, el gesto de Vinicic, girante a la grada diciéndole a la gente, no os preocupéis que todo este tiempo yo lo voy a añadir. Exacto, se va a jugar, que nadie se alarme. También ahora Mateus Cuña hablaba con el cuarto árbitro, imagino que también protesta por la pérdida de tiempo o no, o que
lo añada. Munir que calienta en la banda y la gente aplaude a Zidane. Ahí está. Pues veremos cuánto tiempo tarda en reanudarse el partido. Lo que está claro es que Bono va a continuar. Yo tenía muy poquitas dudas de que iba a seguir. Para que Bono salga del campo, Zidane. Va a tener que venir la grúa principal del New Jersey. Ese también lo conozco, ¿eh? Sí. Que con sus hijos, con todos menos uno, Luca, que claro, juega. que está jugando con Argelia. Zidane, que muy probablemente, no es oficial, pero todo apunta a que cuando termine el Mundial, Didier Deschamps va a dejar de ser seleccionador francés y Zizou va a ser técnico de Francia. Tiene toda la pinta, sí. Bueno, Bono está bien, ¿no, Quirante? Está bien, no sé si entero o no, pero está ya jugando. El balón para Brasil, Mateus Cunha, tratando de profundizar por esa banda, envío profundo, corta Dios, Boadi, recorta y se va de Cunha, sigue Boadi con la pelota, puede abrir, pero decide conducir, ahí va el número 6, punteando el balón, perdió la pelota Marruecos, la ha recuperado Brasil, Mateus Cunha para Gabriel Magallanes. Lesión de Gabriel para Alisson Becker. De nuevo Gabriel adelantando, Fabinho olvidando el golpe en la nariz. Sí, Saibari pide a sus compañeros que le acompañen. No sigue Marruecos sin sacar a delantero. Recordemos que Nesiri no está, si están Rahimi y el Kavi, no sale ninguno. Y por acabar el tema de Maimuni, empezó a jugar con el Hoffenheim en tercera división alemana a principio de temporada. Le fichó el Eintracht de Frankfurt para jugar en primera en el mercado de invierno y en apenas 6 meses, como decíamos, ha pasado de jugar en tercera alemana a disputar minutos en un mundial con la selección marroquí, que no es cualquier cosa. La disputa por el balón, Hakimi. El toque hacia atrás por parte del Mouravet. Es Diop con el Mouravet devuelve a Diop. Rafinha con energía para presionar tanto al central como al portero. Ha jugado un Bono con Xavi Rial. Boadi recibe la pelota. Le aplaude a su compañero. Puede aplaudir, bueno, recibir y girarse. Es una locura, ¿eh? Habrá alguien en casa que dirá, este tío es muy pesado con Boadi. Sí, lo reconozco, lo soy. Llamadme pesado. Pero es que me parece que está haciendo... Y este último detalle ya me parece increíble. Xavi Rial con ese recorte ante Luis Enrique. Lo intenta por aquí llevando a Marruecos. Trata de acercarse a la portería de Alisson. Hace tiempo que no lo hace. El centro lo corta Marquinhos. Despeje defensivo. Lo gana y lo cabecea el Ainawi. Está pidiendo la pelota Xavi Rial. Ahí la recibe el futbolista que estuvo en el Betis, que estuvo en el Sabadell, que estuvo en el Barça. Bien. Hakimi. Entrega Hakimi para Boadi. El Ainawi. Hakimi amenyamaza. Ese balón el Ainawi para el Mouravet. Boadi. Tocando ahí en corto Marruecos. Manteniendo la pelota y sin arriesgar en exceso. El Ainawi va a hacer un cambio más Marruecos. Va a meter para el tramo final del encuentro a Rahimi. Creo que era Rahimi el que estaba ahí preparado. Sí, el delantero de Alain. Uno de los dos puntas, ¿no?, que tiene la convocatoria. Boadi. Encuentra en la línea de cal para progresar por ahí a su compañero. Viene ese balón, el centro al área, el despeje es de Marquinhos. Deja correr la pelota Douglas Santos. Balón para Brasil y el cambio se va a producir ahora. Va a entrar Rahimi. Intuyo que por... Bueno, intuyo no, por Saibari. 9 por 9, aunque en realidad Saibari no es un delantero centro. Justo, ya ha jugado circunstancialmente ahí, que finalización de Saibari. En el último amistoso ya jugó contra Noruega de 9, hoy lo ha vuelto a repetir y fíjate que las prestaciones de Ismael Saibari, futbolista nacido en Tarrasa, criado entre Bélgica y Holanda, han dado sus frutos porque la definición es sensacional y el partido ha sido muy bueno de Ismael Saibari. A sacar de banda Douglas Santos. La devolución para el 16, despeja de mala manera, tanto que compromete a su compañero. Hay una caída. Ahí presionaba Rahimi, sacará de banda Marruecos. Y a todo esto en breve conoceremos el añadido. Continúa el empate a 1. Goles en la primera mitad. Saibari en el 21, Vinicius en el 32. Dos grandes goles en este partido. Sí, sacará de banda Hakimi. Lo hace en corto, devuelve la pelota Boadi. Boadi al suelo, pita falta del árbitro de Vinicius. Todo el contacto Boadi y se fue abajo.
Y el árbitro Vincic le llama la atención a Vinicius por la protesta del futbolista brasileño. Manze tunatoka draw. Game inatoka draw. Lanza la falta el Moravec. Trata de meter centímetros. Marruecos cerca del área de Brasil. Cualquier acción a balón parado, cualquier llegada al área rival vale oro. A estas alturas de la película. En el centro del Moravec, el envío que puede ahora viajar desde la izquierda. Talvi con el balón, bonita maniobra, bonita ruleta, apertura para Talvi, acaba recuperando Luis Enrique, mete el cuerpo, también quiere la filigrana, toque el balón para Mateus Cunha, va a intentar correr Brasil, sigue Mateus, va al suelo, le hicieron falta de la Inagüi, pelota para Brasil, y vamos a conocer ya cuánto se añade, que debe ser bastante entre los cambios y las 2 veces que han tenido que atender a uno. Hay un proverbio africano que dice que al león se le conoce por la Mira, bueno, alegría me acabo de llevar. Kumi peke Me ha yake. alegrado tanto Alberto Rafinha por trabajar 10 minutos más. Y no se cobra más, ¿eh? He visto el cartelón y me he puesto más feliz que una perdí. Bueno, tenemos emoción hasta el final, ¿eh? Además es pronto. A esta hora los jóvenes empiezan la fiesta. Y que nadie piense que Miguel Ángel cobra más por estos 10 minutos, ¿eh? No, que va. Luis Enrique. El envío de Luis Enrique, quiere llegar Rafinha, pelota en el área, levanta la mirada, se gira Rafinha, quien acompaña, la pone el centro, no llegó nadie al remate. La aceleración en la banda de Douglas, consigue llevarse la pelota, quiere habilitar a Vinicius, balón dividido, recupera Marruecos, dejó de cara a Rahimi. This will be the most important 10 minutes. Ya game yote. Deja hacia atrás para Dion. Hizi 10 minutes zinadetermine kila kitu in this 10 La minutes. llegada de Rafinha para arrearle ese pelotazo a la pelota. Tampoco la ganó por arriba en esta ocasión Marruecos. Ahora sí, va Fabinho para Douglas Costas. ¿Ganará alguien? Sale Vinicius, persigue Hakimi. El centro no fue bueno. Es portería para Marruecos. Qué buen partido. Podría haber decidido con la derecha con su pierna menos, bueno, sabido, ¿no? Pero bueno, ha decidido el recorte. Es importante finalizar, además, cuando queda 8 minutos de partido. Es esquina. Es córner para Brasil. Se sentaba Carleto al ver que su selección iba a votar ese centro a la derecha de la portería de Bono. Va a lanzar el córner Mateus Cunha. ¿Romperá alguien el empate o no? Perfilado Mateus Cunha. Balón plantado en el quesito. Esperando el ok. El 9 de Brasil por parte de Vincic. Marca la jugada Mateus Cunha. El servicio al área, el balón tocadito, puños fuera de Bono, el rechace de nuevo para Cunha. Intenta salir por fuera Mateus Cunha, la presión de 2 acaba yendo al suelo, puede haber falta, que dice el árbitro, que es córner para Brasil. Segundo saque de esquina con No. We'll find Gabriel's head. There's Cunha to take. Está Gabriel, está Marquinhos, está Fabinho, está todo el mundo. Wewe, Rechace para hapa kuna dalili ya bao. Luis Enrique en profundidad. Hapa kuna dalili ya bao. El tiro no hay Rafinha Brasil. Clara ocasión, le ha quedado una pierna hábil, una pierna que ha estado así. Bueno, debería haber buscado un poco más de fuerza en el golpeo. Se ha quedado un poco en medio, no quería girar y nunca ha podido llegar a Marruecos a resistir, ¿no? Venía a decir antes que hay un proverbio que dice que al león se le conoce por los colmillos y las garras, ¿no? Y lo cierto es que Marruecos está volviendo, recuperando, compitiéndolo al máximo nivel hasta el último momento. Ahí va Rahimi, prácticamente contra el mundo. Deja el balón hacia atrás. A Maimoni. El Moravec para Rahimi, 2 en zona de recorte, primer recorte. La pelota la saca Danilo, rechace para Boadi, la cura con el pecho, la baja al verde del Bedlay. Habilita Hakimi para Boadi, no le quema la pelota al chaval. Abrió hacia la banda para el Moravec con Hakimi. Hakimi decide progresar, toca para ensanchar el campo, otra vez Boadi. Es el vértice central de todas las jugadas de Marruecos. Todo pasa por sus botas, mueve el equipo. Boadi. Y salió. 4 minutos casi de la larga, tenemos que llegar al minuto 100. Y a las 3 de la mañana otro partido. Esa pelota para Rahimi, le carga a Gabriel, acaba yendo al suelo, deja seguir el árbitro. Y el colegiado creo que acaba pitando saque de esquina. Ahí vemos a Rahimi quejándose de un golpe en la cabeza.
El árbitro no ha pitado falta, pero el último en tocar la bola fue Gabriel Magallanes ahí en la caída y por lo tanto ha pitado córner. Y hay una reacción de rabia del futbolista del Arsenal diciendo: le acabo de regalar una opción a balón parado. Además estaba cayendo, el balón le iba resbalando por los muslos y él no tenía capacidad para quitárselo de encima. El Muravet va a sacar cerrado, zurdo del Estrasburgo, está yendo de menos a más. Entró algo frío al partido y poco a poco se va entonando. Lanza el córner el Muravet, 20 añitos. Pone orden Pinchich en el área. Sigue el empate a 1. Los marroquíes rezan porque caiga el gol a su favor. Lanza el córner el Muravet. La pone segundo poste. ¿Quién llega ahí? Absolutamente nadie. Despeja la defensa de Brasil. El rechace va a ser para Talvi, que prefiere proteger la pelota y que sea saque de banda favorable al combinado africano. Centro demasiado tierno, no. A ver, difícil para rematar ahí. Tiempo. Le está contando porque tiene 10 segundos. No llegó Rahimi, despejó Marquinhos. Se eleva Luis Enrique, la peinada para Acuña, tocó el balón, se lo lleva a trompicones. Puede perder la pelota, la ha recuperado el Muravet. Apertura hacia aquella banda. Talvi se frena ante la presencia de varios futbolistas de Brasil. El Einawi. Vemos en estos minutos finales. Error en el pase, cortó, anticipó, recuperó Brasil. Al dominio de balón de Vinicius. Pelota para quién, para Amaimoni. Intentaba buscar en la otra banda a su compañero a Talvi. Ha acabado recuperando otra vez Marruecos. Es Salaedin. Rafinha todavía con energía para presionar. Bono. Pelotazo en largo. Salía de fuera de nuevo Rahimi. Error defensivo. Rahimi mete el cuerpo. El bote va a ser para Fabinho. El despeje, el rechace para ese cabezazo. Pide falta el Moravena y falta de Fabinho. 6 de la largue. 4 para que acabe el partido en Nueva York. Brasil 1, Marruecos 1. Qué error de Fabinho, con la mil que tiene Fabinho además. Bueno, ese balón cuando ya va volando estás liquidado, ¿no? Porque además Fabinho, la plantillazo es muy claro, el Muravet es del interior del pie. Y ese tipo de jugadas, estamos viendo que Casemiro la primera parte, Fabinho la segunda, es que les falta, ¿no? Les falta una velocidad, van un poco más tarde y ese medio segundo en el que entre que tú reaccionas y arrancas, los jugadores marroquíes pues están con una dinámica y una velocidad distinta en esa zona del campo. Lanza la falta Marruecos, el Muravet o Hakimi. Aquí cada cual reza a su Dios y pide lo suyo. Será el Muravet, será Hakimi, casi 7. El centro del Muravet, balón a los guantes de Alisson Becker. La pizarra, Alberto, la tiene que trabajar un poquito mejor Marruecos. Estamos viendo los golpeos, tanto los golpeos de acciones a balón parado están siendo un poco, no flojos, suaves, ¿no? Con falta de fuerza, de intensidad, de tensión, sí, que cree peligro. Está siendo muy fácil, balones muy fáciles para los porteros. También Cuña, saque de esquina antes. No sé si es que un poco fútbol playa, ¿no? Cuando la levantas así, que el balón va flotando y eso obviamente es muy difícil, ¿no? Que pueda rematar. Pelotazo de Bono, interviene Gabriel. Balón que quiere recuperar Marruecos, lo consigue la selección de Wahbi. Va a intentarlo por aquella banda, saca la pelota Talvi, se apoya en Salaedin, todavía más hacia atrás para Chadi Riyad, la finta de Rafinha. Apertura de Chadi Riyad para el 26 marroquí. Error en el pase. Cortó Danilo. Quiere llegar Luis Enrique. Poquito de Luis Enrique. Yo sé que digo esto y ahora se va de 10. ¿No? Pero Vinicius. Taconazo. Pierde la pelota Brasil. La recuperado dio. El toque para esa entrega de cara sobre el Einawi. Va a intentar desplegarse Marruecos por la izquierda. Menos de 2 minutos para que acabe el partido. Brasil 1, Marruecos 1. El Mundial. Esto ya se ha puesto serio. Vemos a un Marruecos que está controlando más el partido, ¿no? Con más... Hakimi, ahí va, adelantó en exceso la pelota, balón rebotando. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ivy! Quedó el balón puerto, pero la reacción del portero de Liverpool ha sido excepcional. El tiro era complicadísimo con esa rosca excepcional. Y ahí, mira, cómo va abajo para bloquear, para taponar, para evitar que el tiro final entrase dentro de la portería y que Marruecos se llevase los 3 primeros puntos en el Mundial. ¡Qué barbaridad! Mira, ahí. A cero para Marcos, en ese antebrazo. Espectacular.
Lanzan el córner Marruecos, último minuto de partido, todavía pueden pasar muchas cosas. Y el Muravet no tira más de Rafa, le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Aquí he dicho el capitán, ha dicho, lo tiro yo. Se acabó. Bienvenidos a la noche americana. La pone Hakimi, envío larguísimo, nadie puede rematar. Le va a llegar esa pelota. Ni kama Morocco anataka draw. Otro saque de esquina para la basura. Talmi centra, despeja la defensa de Brasil. Amenaza con el tiro y puede perder la pelota a Maimoni. Finalmente se la queda a Marruecos, le quedan 23 segundos al partido. Buadi, que aparece también en el último suspiro para controlar la pelota. Juega hacia atrás con Bono. Suelta la pelota a Bono. Le está pidiendo Xavi Riad, que la tienes Saladin Talmi. Pues me parece que no, ¿eh? Que aquí... Espera. Mira, uno. Se acaba el partido de Creta al final. Draw. Empate a 1. Reparto de puntos en el primer encuentro del grupo C. Se adelantó Marruecos. Draw, man, the draw. Cuarto Vinicius en el 32. Con un gran gol del 7 de la verde amarela. Marruecos sigue sin saber lo que es ganar un partido en el partido inaugural. Wow. Brasil, sin brillar en exceso, no ha perdido. Este es el primer paso. Un punto para cada uno. Game, it ends even. It opens the door for Scotland or Haiti to end the day leading this group. Let's take you to the other side. ¿Estáis pensando? Ese chico que... Here in New Jersey, Brazil won, Morocco won. Rob Stone, Clarence St. Orphan, Peter Schmeichel back here with you inside New York, New Jersey Stadium. What a goal it was from Vinny Jr. in the 32nd minute, his 10th of his international career. That drew the Samba Kings level with Morocco. I mean, it was a good game. Morocco amekaza yao yote. Morocco alisema waendi down easily. Wamekaza sana, but it was just overall a good game. I told you, hata tukiangalia kitu from the first, nguvu zao zote zilikuwa zinatoshana. Ukiangalia vizuri, both they were just as strong as the other team. Good game though. Sasa from here, kuja tuone. Aya, and the way people had hope. Hata mimi nilikuwa na hope nikidhani nani watachapa hii team. Brazil will win the game, but it's not their day. It is exactly 3:08 a.m. Anyway, I'll catch you guys tomorrow. I'll catch you guys tomorrow. And I wonder which game iko kesho. Hey, but what? It was supposed to be a good game, but it is what it is, man. Sindio? Catch you guys tomorrow. Sasa sai tunaenda game ya Knicks. We are going to Knicks. Ninasoma comments. Aya, tupataneni kesho. Sawa? Peace and love. Netherlands Japan. Yeah, that would be a good game. Hiyo itakuwa game poa. Yeah, that would be a game to watch. That would be a game to watch. Kwanza Japan. Yeah. That would be a game to watch. Let's catch tomorrow. Sawa?